¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Ya estamos en Soluciones. Hoy es jueves contable y vamos a cerrar el círculo. Hace 8 días hablábamos de la miscelánea fiscal, es decir, todo lo que vamos a tener que pagar, todo lo que se modificó para nuestros ingresos. Hoy vamos a hablar del paquete económico 2020, que viene para nosotras y nosotros en un momento aquí en Soluciones. Vamos a iniciar con este sondeo. La producción salió a la calle y esto fue lo que encontró. Con los del pueblo, ¿no? Desconozco la verdad de la situación. No, solamente sé que son de los ingresos por impuestos, lo que recauda la federación y los estados. Con los que pide el gobierno, con los pagos de impuestos. Pues no, lo desconozco. No, la verdad, lo ignoro. Hasta ahorita todavía no. No, la verdad no. La verdad no. Bueno, de acuerdo a las propuestas que hacen, yo creo que los diputados, y se establece y se hace una consulta a la ciudadanía para poder establecer un paquete fiscal en donde todo el tiempo debe de haber beneficios a los trabajadores y a la propia ciudadanía. No. Muy buenos días a toda la audiencia que en este momento, pues comienza a estar atenta a lo que sucede aquí en este programa de servicio social que es Soluciones. Le recuerdo los números en donde usted se puede mantener en contacto, puede hacer llegar todas sus dudas, las preguntas que tenga, si tiene algún caso que quiera exponer, algo que haya pasado, alguna situación que tenga que ver con el pago de impuestos que habrá para el siguiente año, pues usted nos puede llamar al 842-3500. Ahí nuestras compañeras en recepción toman sus datos y nos hacen llegar su llamada aquí al estudio. Y también nos puede escribir a nuestra línea de WhatsApp al 2283-139786. Usted nos puede redactar el mensaje, enviarlo. Posteriormente, Mario con nuestro invitado estarán platicando sobre las dudas que usted tenga y les dará respuesta. Mario y Gonzalo, les quiero platicar que cuando el equipo de Soluciones sale a la calle y comienza a hacer estas preguntas sobre qué sabe la gente del paquete fiscal 2020, mucha gente desconoce los términos. Se les mencionaba paquete fiscal, no entendían, o a veces miscelánea fiscal tampoco. Pero en cuanto les comentábamos o les aterrizábamos el pago de impuestos, a usted a qué sugiere que se utilice o de esta manera lo que recaude el gobierno, a qué quiere que lo haga llegar, la gente en esos términos entendía muy bien. Entonces, eso es importante, que la gente se acerque a los términos de los que estaremos hablando hoy. Voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Recibimos nuevamente al señor contador público, Gonzalo Juárez López. Gracias, Gonzalo, por venir otra vez. No, con todo gusto, Mario. Lo prometido es deuda y aquí estamos, Mario. Bien, muchas gracias, Gonzalo. A ver, ya después de la regañiza que nos pegó ahorita Fey, ¿no? La sentí un poco ruda, la sentí un poco ruda. Como que te dijo, papá, exprésate con términos más. Sí, claro. No, pero esa llamada de atención con mucho cariño la tomamos y la haremos para tu público. Por favor, Mario. Entonces, para ir solventando ese primer tema, ya sabes que a mí no me gusta obviar y en la misma línea que Fey nos comenta. Bueno, entonces, ¿qué es el paquete económico? ¿No? Ya hablábamos hace 8 días de las obligaciones, de lo que vamos, las modificaciones para el pago de nuestras obligaciones, pero cuando hablamos del paquete económico, ¿de qué hablamos? Claro. El paquete económico en general, Mario, pues es referido a los ingresos y egresos del gobierno federal. ¿Y qué espera el gobierno federal que haya alrededor de esos ingresos y egresos? Es decir, a ver, ingresos, lo que voy a ingresar a través de pagos de impuestos, derechos, servicios, obligaciones. Es correcto, ingresos petroleros, por ejemplo. Remesas. Financiamientos también. Financiamientos, deudas, créditos. Sí, es correcto. Entonces, realmente es el ingreso. Todo, cómo lo que va a ingresar el gobierno, esa es una parte del paquete económico. Y la económico. otra es
Los egresos son ¿a qué lo voy a destinar? Estos 100 Así pesos es. que me metí, ¿cómo los pienso usar? Es correcto. bien? Las dos caras de la moneda, cómo entra el dinero y después cómo sale o en qué se emplea, Mario. Así es. Ahora bien, en términos generales, ¿qué están proponiendo para ingresar? Para ingresar, ante la baja de los ingresos petroleros, México era un país con ingresos eminentemente petroleros en el pasado, pero a partir más o menos de 2014, un poquito antes, empezó a disminuir la participación de los ingresos petroleros. Es decir, ya ingresa menor cantidad de ingresos petroleros al país y entonces hay necesidad de incrementar el ingreso propio. Y el ingreso propio del gobierno, pues es recaudación. Es cobro de impuestos. Pero se ha dicho que el gobierno federal no va a aumentar impuestos. Entonces, ¿cómo ampliar la base gravable, Sí. el número de pesos que vamos a ingresar con los mismos impuestos que, bueno, hay que decirlo, no pagan todas las personas? De acuerdo, Mario. De hecho, esa es la estrategia que para este año plantean los funcionarios de la 4T, porque lo que se pretende es mejorar, eficientar la recaudación, que ¿Pero paguen cómo? más personas. Pues lo mencionábamos en el programa pasado, que es a través del cobro a ciertos sectores que no estaban pagando, a través del uso de la tecnología. Por ejemplo, había algunas empresas multinacionales que estaban prestando servicios y que no había un pago de impuestos en México. Entonces, a ellos les van a cobrar. Y también van a cobrarles a ciertos sectores, vamos a llamarle, que estaban como en la informalidad formal. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que sí estaban trabajando con empresas formales, cuando ellos venden, por ejemplo, que son los vendedores por catálogo, cuando le vendían al público general, es decir, a sus compadres, a su vecino, a su compañero de trabajo, pues por esa ganancia no pagaban impuestos. Esa es una. Y la más importante, realmente, la forma en que pretende recaudar estos funcionarios de la Cuarta Transformación mayor ingreso es porque se había dado el llamado huachicoleo de facturas. El uso de facturas para disminuir el pago de los impuestos. Entonces dijeron, vamos a ir con todo para abatir, para eliminar esa práctica. Ahora hay un factor que creo que tenemos que considerar, adicional a los que ya nos expones, Gonzalo, y tiene que ver con esta reciente aprobación en el legislativo de eliminar la condonación de impuestos. Sí. Había un sector muy importante en este país, léase los grandes empresarios, las grandes empresas, que de manera discrecional, y porque la ley así lo permitía, hay que decirlo, Claro, sí. Hacienda les condonaba los impuestos. A ti y a mí no, y pobres de nosotros si no los pagamos. Pero a los del billete, a los Ricardos, a los poderosos, pues por la misma relación de poder y de negocio, les condonaban miles de millones de pesos. Pregunto entonces, ¿será que ahora sí, sin esa condonación de impuestos, este sector sí los pague? ¿O tendrán contadores tan buenos como tú para evitar pagarlo y declararse en ceros o pagar una mínima y no el total de lo que debieran de ingresar? Definitivamente, Mario, yo creo que los grupos privilegiados, vamos a llamarlo así, los Ricardos, como les llamas, van a seguir buscando alternativas para no pagar impuestos. Van a pelear con Hacienda cada centavo que se pueda pelear. Donde vean un resquicio, van a seguir buscando la oportunidad de no pagarlo, porque los asesores fiscales, que en este caso es parte de la actividad que hacemos, buscamos la forma de eficientar o disminuir el pago de los impuestos. Entonces, se van a seguir buscando esas alternativas. Pero la reforma prevé que ahora deba actuarse con algo que algunos asesores fiscales han olvidado, que es ética. Es decir, no, hermano, no, esa se les olvidó para siempre. Tiene mucho Con todo rato, ¿no? respeto. El Ni asunto se acuerdan que ni es. se acuerdan qué es. Tienes razón, Mario. Y lo que se pretende es que no vas a hacer una disminución de impuestos por el solo hecho de disminuir impuestos. Ese es un cambio que viene para la reforma 2020, donde dice, si hay una razón de negocios por la cual tú, permíteme poner un ejemplo, reinvertiste en otra área de la empresa, eso te generó gasto y por lo mismo, pues no hay recurso y no hay utilidad, puedes deducir, disminuir tus impuestos, pero está generando, hay un motivo por el cual hiciste. Pero puedes simular que lo hiciste. Híjole, sí. Yo puedo simular que de estos 1,000 pesos que me quedaron de ganancia y de los que debería de pagar impuesto, los dediqué a la capacitación de mi gente.
Sí. Pero ¿y cómo pruebo que sí lo hice? Yo creo que ese es el problema de la reforma. El problema para algunos que están haciendo eso que tú dijiste. Me gustó mucho la palabra que utilizaste, Mario, porque es simulo. Hoy están día, simulando. la reforma prevé que esa simulación se equivale a una defraudación fiscal. Ah, no, y lo entonces están bien preocupante, trabados. que si es defraudación fiscal, y ese Están es bien lo trabados. es que van a pagar con cuerpo mático. Sí, a van la a pagar cárcel. con cárcel. Van a la cárcel. Sí. Ese es un cambio muy, muy importante que, de hecho, en la legislación americana existe desde hace mucho tiempo, que pues prácticamente el que no paga impuestos se considera un delito que amerita Federal. cárcel, así es. Entonces, eso implica, pues ya que mayor número de personas tenga que pensar si lo van a hacer o no. Entonces, por el lado del ingreso, bien lo mencionaste hace un momento, ¿qué se pretende? Pues que paguen más impuestos que antes no estaban pagando. Ahora, ¿qué va a pasar con los ingresos petroleros? Es decir, el ingreso petrolero, si bien es cierto, ya no es el sustento del ingreso completo del Estado mexicano, sigue siendo parte fundamental, es una De ecuación acuerdo. fundamental. Y generalmente para nuestro auditorio, el gobierno estima, el mercado de petróleo es mundial, lo dicta el mercado mundial, y según los conflictos o las producciones en diferentes áreas, sube o baja el precio. Entonces lo que hace el gobierno es estimar un promedio anual en lo que creo que pudiera yo vender. Generalmente se van abajo, ¿no? Es decir, por decir algo, voy a vender mi crudo, yo estimo en $40 el barril. Y entonces, pues así me voy, y es el ingreso que voy a tener y que voy a usar. Pero luego sube, según estas fluctuaciones de mercado, y ese excedente petrolero, pues se destina a otras cosas. De acuerdo. Pero, ¿qué pasa con la turbulencia mundial hoy, con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ya se escaló, que Arabia Saudita está metido, que derrumbó los precios del petróleo, que lo dispara en otro lado? Texas en Estados Unidos juega otro papel, Venezuela juega otro papel. Entonces, ¿cómo está protegiendo el Estado mexicano este ingreso por recursos petroleros y otros para mantener la estabilidad y no arriesgar el presupuesto? Híjole, es una pregunta compleja, Mario, pero voy a tratar de responderla por partes. Número uno, la primera recomendación que le hacen a nivel internacional a países como México, emergentes y que producen petróleo, es depende menos de tus ingresos petroleros. Sí, bueno. Hoy día México está cambiando esa dinámica. Ya su proporción es 40-60. El ingreso petrolero solo representa un 40%. Entonces, Bueno, ¿solo? está haciendo un cambio. Solo, pues casi la mitad, ¿no? Sí, pero realmente yo lo veo así, Mario, antes representaba cerca del 80%. Sí, Entonces, en realmente el tiempos de cambio ha sido López muy grave. Portillo era eso, ¿no? Se ha hecho eso, entonces eso ha sido una primera evolución que México ha tenido que hacer y que presidentes anteriores, tengo que decirlo, han tenido que pagar el precio de lo que ha representado este reajuste de la política de ingresos en México. Es decir, han tenido que hacer reformas para recaudar más. Y esto ya viene desde hace algunos años. Entonces, ese fue el primer cambio. El segundo cambio es que la primera persona que inició esto en México, el proceso de proteger el precio del petróleo, fue entrar a los mercados derivados. Fue nuestro amigo Carstens. Sí. Él dice, yo estimo, como parte de su política de protección a la economía mexicana, el presupuesto de ingresos en aquel entonces creo que estaba estimado en 42 pesos el precio del petróleo. Estaba estimado como en 70 y llegó a estar en 42. Sí, pues imagínate sí. la pérdida del ingreso. Casi la mitad de lo Llegar, estimado. exactamente, que de repente hoy te dijeran en el trabajo vas a ganar la mitad. No, hombre. Eso le pasó a México. Hombre. Y te corren de tu casa, ¿no, Mario? Digo, bueno, a mí me sacan no 3 sé, veces. Pero yo no sé si lo aceptaría. Sí, no, definitivamente. O No, te dicen, de no, vete a entrada. trabajar extra o a ver qué haces, Sí. ¿no? Pero bueno, te bajan a la mitad del ingreso y Carstens lo que hizo, que hasta lo mencionaron, dice, vamos a ponerle un monumento a Carstens porque él le apostó a proteger el precio del petróleo en el mercado de derivados. Entonces, México siguió percibiendo el ingreso que tenía presupuestado porque metió esos productos, esos bonos a futuros, a precios actuales. Entonces, Pero ¿estás de acuerdo que no puedes, es decir, no puedes estar jugando con este tipo de... cuesta. Cuesta. Porque si tú tienes hoy día, y perdón que meto estos rollos, pero si tú tienes hoy programado como empresario una inversión con China, que los chinos están entrando a todo y muy fuerte, Estados Unidos te juega con una política de aranceles o de romper negociaciones comerciales con China y te pega. Claro. Esa inversión no va a venir. Sí. No va a haber generación de empleo,
no va a haber generación de riqueza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en este paquete 2020, Gonzalo, el gobierno previó la protección? ¿Cómo está conformado brevemente el blindaje del 2020? El blindaje creo que está hecho simplemente con ser, no pueden ser tan cautos en poner el ingreso del petróleo, específicamente no pueden ser tan cautos, el precio está en $50 el barril, que está, vaya, digamos que en la media. El problema está en que ellos siguen utilizando los mercados financieros derivados para proteger el precio. Es la A estrategia. ver, otro No hay ingreso, el del turismo, ¿cómo está previsto? El ingreso Es del muy turismo. importante. Sí, claro, se espera que haya un repunte en este sector. ¿Por qué? Por la naturaleza propia del sector. México está convirtiendo en un centro importante de destino de turistas, entonces espera un repunte, pero no es tan importante desde el punto de vista del total del ingreso. A ver, en la mayoría, muchos estados de la República, Veracruz es uno de ellos, la economía primaria es la agricultura. De acuerdo. ¿Cómo lo contempla el 2020? Sí, porque ahora podemos exportar a más países más productos que nos están pidiendo, que vuelvo al caso, en esta globalidad, tiene mucho que ver las relaciones comerciales entre los grandes, que nos impacta a todos, pero ¿cómo está contemplado el sector agropecuario? Hay dos aspectos, yo creo que ahí hay que analizarlo desde dos aspectos. Desde el punto de vista de los egresos, hay una política de parte del gobierno federal de destinar gasto en otra vez aportar y apoyar al campo a que haga este tipo de mejoras, le apuesta a que tengan mayor infraestructura, a darles mayores recursos, otra vez fertilizantes y todo lo necesario para los insumos para su producción, y aparte para que se especialice el campesino, que tenga acceso a mejor tecnología, por un lado. Por otro lado, y es algo que tiene que hacer el país, y a veces es complejo todo lo que hace, es, por ejemplo, mantener los tratados de comercio con los países que son los receptores, que son los receptores de, entonces abrirles las puertas a los mexicanos, productores mexicanos, para que puedan generar ingreso en el exterior. Ahora que trataste este tema brevemente, porque quiero irme a los egresos. Sí, claro. Sí, quiero que platiquemos todas y todos en qué se va a gastar el gobierno federal nuestro dinero, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar antes de que FEI nos regañe en el corte? Sí, claro. ¿No? Entonces, a ver, ahora que dijiste eso, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, no está vigente el anterior. Sí. El nuevo no, porque de entrada en Estados Unidos no lo han votado. Es correcto. Y hay ahí una coyuntura política que yo no sé si lo lleven a votar. Hay el optimismo de que sí sea. Sí. Pero ¿cómo está contemplado en el 2020? Porque yo supongo que en el 2020 tendría que estar contemplado que sí está funcionando, y eso cambia la ecuación de todo. Es apostarle a ver los factores externos, realmente es algo muy complicado, pero vamos a verlo como lo planteó la 4T en este paquete 2020. Dice, hay tensión política entre México y Estados Unidos por la negociación del Tratado de Libre Comercio, el TIMEC, ya no es el TLC como anteriormente le llamamos, ahora es el TIMEC. Entonces hay presión. Pero esa parte pasó. Así es. Dice, ahora está en el legislativo de Estados Unidos, que entendiendo cómo Estados Unidos desarrolla sus actividades, ellos tienen ahorita otra prioridad, nosotros no somos su prioridad, aunque para nosotros sí lo sea. Así es. Si nos falta esa aprobación para que podamos entrar en funcionamiento, se espera que sea por noviembre, pero ¿y si no? Aquí pasa lo siguiente, y te iba a decir que impactan los efectos externos. ¿Por qué? Porque México tiene tensión, pero hay confianza en que se dé. Pero se generó otra tensión, que es Estados Unidos-China. Sí, bueno, entonces, eso nos partió. Al haber una tensión Estados Unidos-China, hay un fortalecimiento indirecto para el país, que a la larga puede traer efectos negativos, pero trae de entrada el que aquí se esté viendo como algo no tan complicado. Porque a final de cuentas, Estados Unidos lo está ocupando como un elemento para presionar a México en diversos aspectos. Todos. Como es el migratorio, como es el de cuídame la puerta. Okay. O sea, son presiones. Pero a final de cuentas, mi punto es, al cambiar el enfoque de Trump en su discurso y en la mirada del mundo hacia el tratado del TIMEC, o extratado de libre comercio hacia México, le quita un poco de presión para que las negociaciones sean más fluidas. Y yo lo veo con buenos ojos que se logre ese tratado al desviarse la atención con China, por ejemplo. En concreto, en 30 segundos, Osmalo. Sí. ¿Lo contempla el 2020 como ya efectuado y con el impacto que tiene pues, en la industria automotriz, en la agricultura, en el acero, en el aluminio, todo lo que tiene que ver con
De ¿Está alguna manera contemplado? está contemplado, sí, sí está contemplado. Está contemplado porque tenemos que partir de una base cierta. Y la base cierta hoy día, para hacer números, va a haber tratado de libre comercio. Con ciertas condiciones, pero hay. Ahora hablemos de los egresos. De acuerdo. Ya más o menos pintó Gonzalo cómo el gobierno, igual que hace 8 días con mucho detalle, se va a meter la lana, pues, ¿no? Ahora, ¿en qué la va a gastar? Y es la parte donde todos tenemos mucho que ver también, ¿no? Sí, ¿No? claro. ¿Cuáles son las prioridades del gasto para el 2020? Ok, las prioridades del gasto yo creo que es conveniente entender en primer lugar la magnitud de la que estamos hablando. Para el 2020 se propone un ingreso, perdón por tomar los números, pero son cosas que no por tengo favor. en la memoria. Estamos hablando de que va a haber un gasto y al mismo tiempo un ingreso de 6,096 millones de pesos. Billones. Es decir, ¿Qué sectores 6 son los- billones. ¿A qué sector está destinado el mayor gasto? El mayor gasto está destinado dependiendo, es que el análisis de cómo se ve el gasto tenemos que analizarlo siempre desde 3 puntos de vista. El primero es ¿para qué? Que sería en 3 puntos principales, desarrollo social, económico o gobierno. Ese es un primer punto de vista para analizar el presupuesto, en el para qué lo estás destinando. Otra forma de identificar el gasto es quién lo gasta, porque dependiendo de quién lo gasta, es a quién está dirigido. Y el último es, desde el punto de vista económico, cómo se está destinando este gasto. A ver, ¿quién lo gasta? Vamos a ponerlo. Vamos a empezar por a quién lo ponerlo gasta. muy simple, Gonzalo, ayúdame. Sí, claro. Es decir, hay 6,000 billones de pesos de presupuesto de egresos. Digo, viéndolo en billones, son 6 billones. Por eso 6 billones. 6 billones, 6 O- billones de pesos. Billones con B. Exacto, ¿no? exacto. Es Eso correcto. Es lo que estoy tratando de decir. 6 billones de pesos de presupuesto de egresos. De esos 6, ¿cuántos pesos se destinan a desarrollo social? A desarrollo social, perfecto. ¿Cuánto a salud? ¿Cuánto a educación? ¿Cuánto a agricultura? Es decir, para tratar de establecer cuáles son las prioridades y de ahí ver en qué nos va a beneficiar a todas y a todos, ¿no? Cómo tenemos que ir viendo ese peso que entregamos al gobierno, cómo nos lo va a traer en políticas públicas, en acciones de gobierno, etcétera, ¿no? De acuerdo. Primero, este gasto de los 6 billones o los 6 millones de millones, la primera parte es que hay un porcentaje que equivale aproximadamente al 30% que no lo puede comprometer el gobierno. Ya está comprometido con proyectos de años anteriores. Es pago de deuda, gastos de ejercicios anteriores. ¿Qué porcentaje? Es más o menos el 30%, 28%. Oh, 28%. Entonces, Un tercio. 28% inamovible. Casi un tercio. Casi un tercio, es correcto. Ahora, del otro 72%, que equivale aproximadamente a 4 billones, 63% está destinado al desarrollo social. 63% al desarrollo social. Y vamos a poner en desarrollo Es decir, el social, rezago, la pobreza, ¿no? es correcto, que sería protección social, con 1 billón, educación como la segunda prioridad, 750 millones de millones, perdón, 750 mil millones, y salud con 634 mil millones de pesos. Entonces es donde dirige principalmente, por efectos del para qué va el gasto, en el desarrollo social. Tengo que ir con Fey. De acuerdo. Vamos a ver si no tenemos, Si no tenemos problemas. si ¿no? vamos bien, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos contigo, Fey, y regresamos en un momento con Gonzalo Juárez. Muchas gracias, Mario, y también a nuestro invitado, a Gonzalo. Y recuerde que seguimos recibiendo sus llamadas, sus mensajes de texto para saber qué es lo que usted piensa, lo que considera de lo que se está haciendo con los impuestos que el siguiente año va usted a pagar. Por eso es el paquete fiscal 2020, porque serán los impuestos o la manera en la que se activará la economía en el país para el siguiente año. Entonces, usted puede marcar, si tiene alguna duda, puede marcar al 842-3500 con toda la confianza del mundo, o también nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 2283 13 97 86. Antes de ir a la pausa, le comento rápidamente, si usted está pensando si ya está aprobado, qué va a pasar con esto, no. El paquete fiscal 2020 aún no está aprobado, se está analizando. De hecho, los diputados se declaran en una reunión permanente porque están analizando el paquete fiscal 2020.
una vez que la Cámara de Diputados tiene como límite la ley de ingresos hasta el 20 de octubre. ¿Qué es lo que deliberó, lo que pensó, si se va a aceptar o no? Después, el Senado de la República analiza el paquete fiscal 2020 y 11 días después tiene para entregarlo. Esto está en proceso, se está analizando, ya fue entregado y se está analizando. Entonces, es importante que usted tenga esta información, es importante que esté al tanto de los medios de comunicación y de un programa como este, como lo es Soluciones, en donde se está acercando toda la información que usted necesita para que lo comprenda mejor. Todos pagamos impuestos, todos de alguna u otra manera, asalariados, quienes tienen un pequeño negocio, la ciudadanía en general. Entonces es importante que siga esta información. Fíjese que en América Latina, los países que menos pagan impuestos son Guatemala, son República Dominicana y Perú. Esto según las últimas cifras disponibles que aparecen en el informe de estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe. Voy a una pausa promocional y regresamos con más de Soluciones. Pues más que nada ayudar a la gente necesitada, porque ya ves que hay niños de la calle que sin comer andan y todo eso, y hay muchos pueblos donde no tienen ni con qué alimentarse. No, pues, no, la verdad no sé. Yo más a la seguridad. Bueno, primero los impuestos son para el pueblo y el pueblo debe de ocupar esos impuestos para el campo, para la agricultura, para donde más se necesitan. Honestamente, yo creo que seguro es donde más hace falta, en seguridad, en servicio social y en el IMSS, todo eso. Hay mucha pobreza en el campo, también se debe aplicar al campo, también mucha pobreza. Sí, la población necesita mucho, sí, y el campo, sí. Pues yo creo la educación, para empezar, educación. Pues para beneficios de por ejemplo, de calles, de partes que no hay drenaje, todas esas cosas, pero beneficio para todo el pueblo, no para uno solo, ¿sí? Porque hay beneficios que llegan o los traen y es para unos 2 o 3, y yo lo que pienso que sea para todo el pueblo. Muchas gracias y estamos de regreso. Ya escuchó usted este sondeo. Le preguntamos a la gente que del presupuesto que recauda el gobierno con sus impuestos, el presupuesto mayor, es decir, la cantidad más grande, ¿a qué quisieran que el gobierno la utilizara? Entonces ya Mario irá platicando de estas también preocupaciones de la gente. ¿Usted qué opina? Denos su opinión, por favor, al 842-3500 o al 2283-1397-86. A lo largo de este programa se irán resolviendo sus dudas y se tomará en cuenta su opinión. Voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Muchas gracias, Fey. Tenemos preguntas, contador. Bueno, primero, Ramón. Saludos, Ramón, un compañero taxista que nos manda saludos. A ver, buen día, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando un licenciado que tiene un negocio de renta de vehículos, por cierto, a la Secretaría de Educación, no paga seguro ni paga impuestos de sus trabajadores? Solo tiene asegurada la secretaria. Está evadiendo impuestos y tiene mucho trabajo. Le agradeceré me oriente. Esta persona amenaza, como es común, que tiene gente que le protege y asume que está cometiendo un delito. ¿Qué pasa ahí, querido contador? Ok, permítame, gracias Mario por la pregunta, aquí a tu amigo que hace esta apreciación. Es parte del objetivo de todo gobierno dar los medios a las personas vulnerables, en este caso trabajadores, pues para acceder a esos derechos que de alguna manera tiene constitucionalmente. Entonces, tener derecho a la salud
es un derecho por el cual debes estar dado de alta. Entonces, si ese derecho no lo estás recibiendo por parte de tu patrón, pues hay que hacer las denuncias correspondientes ante las autoridades respectivas, que en este caso sería la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ellos son los que te pueden ayudar a verificar la situación del patrón, y si se encuentran irregularidades, pues invitarlo amablemente a través de sanciones a que regularice esta Amablemente, situación. ¿no? Oye, Rosalino claro. Ramos, dice, gracias al invitado, al contador, que eres ecuánime, Gracias. que se nota que al igual que la 4T tienen algo en común, que tanta falta hace, que es ética. Gracias. Magnífico Rosalino. programa, muchas gracias. Ameno, interesante y muy ilustrativo. Ojalá su participación en este programa sea frecuente. No, pues si lo tenemos bien comprometido, lo que pasa es que es un hombre ocupadísimo, tiene muchos clientes que atender, pero nos lo jalamos, Rosalino, no se preocupe, ¿eh? Nos saluda desde Gutiérrez, Zamora. Gracias, Rosalino. Le mandamos un abrazo. Sería el presupuesto 1 en educación, 2 al campo, 3 a la salud y 4 seguridad, es la opinión. Es que estábamos viendo el sondeo acá también y nos sorprende, pues no solo la variedad de respuestas, a mí me sorprende que la mayor parte de las respuestas, sin demérito de las otras, tiene que ver con la pobreza, no tanto con otros temas. Eso Claro. me brincó, yo tenía una percepción diferente, al menos en este universo de personas que vieron, fue muy curioso, ¿no? Encontrar Lo esta noté. jerarquización. Claro, lo Salud, noté igual que tú, seguridad. Mario, tal vez en esta muestra que se hizo con el equipo, con el programa, de ver qué intención tenían, pues eso fue lo que se mostró. Yo creo, creo, es una creencia, que de acuerdo a la experiencia que cada persona tiene, es como le gustaría que se gastara el presupuesto. Pero a ver, pero aquí tiene otra cosa que verdaderamente me brinca y hasta parece que fue a propósito, pero no. En este sondeo, que al menos yo no había visto previamente, siempre los vemos aquí juntos, el mayor rubro al que la gente le pide lana es al combate a la pobreza, ¿no? Programas sociales, como le quieran llamar. Y el presupuesto que más se destina, al menos que el gobierno pide a los diputados y diputadas, Sí. es justamente a ese rubro, ¿te das cuenta? Sí, es Hay ahí una protección consonancia, social. ¿no? Es protección social, y es que protección social es un sentido muy amplio. Sí, claro, pues tiene que ver con una muchas es cosas. salud, otro es Alimentación, exactamente. educación, dignificación de vivienda, electrificación, drenaje, agua potable. Sí tiene que ver con una serie de actividades transversales, pero Es correcto, pero sí curiosamente está es coincidente. enfocado. Es correcto, Es sí. coincidente. Bueno, Así es. fíjate que Andrés Blanco pregunta ¿en qué rubro habrá más dinero de lo recaudado? ¿Y a quién se beneficia más, si a salud o educación? Hablando, tratando de responder esta pregunta muy puntualmente, primero está educación. Primero ponen educación, lo primero es lo Tiene que más es lana, protección ¿no? social, así es. El primer lugar es protección social, el segundo lugar es educación y el tercero es salud. Alejandro Espinosa, ¿a partir de cuándo entrará en vigor lo del Tratado de Libre Comercio? Pues tenemos que esperar a que Estados Unidos lo apruebe. Sí, aquí creo que hay que en Estados rezarle a Unidos todavía no le Salebrat entran. para que logre un mayor Sí. mayor avance en esto, pero no depende realmente Ya ya no de depende de nosotros, depende de Estados Unidos. Manuel Martínez, ¿a partir de qué periodo se deberá entregar el catálogo de cuentas y balanza de comprobación? Ok, aquí, ¿cómo se llama, perdón? Manuel. Manuel, Martínez. aquí el asunto está en que esta balanza de comprobación y este catálogo de cuentas debió haberse empezado a entregar más o menos desde 2015. Entonces, ya es una obligación mensual desde hace algunos años. Yo te invitaría a que revisaras el proceso y en caso de no haberlo revisado, hacerlo de inmediato antes de que haya algún requerimiento. Mariana García de Banderilla, saludos a Banderilla con mucho cariño. ¿Qué pasa si el gobierno no cumple con lo prometido en campaña? Creo, ahí hay un punto bastante interesante. Las promesas de campaña yo creo que tienen más un fin de comunicación y de obtención de votos que necesariamente del enfoque que se le va a dar ya al dinero.
el candidato de campaña no tiene la posibilidad de comprometer ese recurso. ¿Cuándo lo compromete? Hasta que ya es candidato y Hasta dice, que es yo quiero. gobernante, ¿no? Exactamente, hasta que ya es electo y tiene la posibilidad de decir, quiero que se gaste de esta manera. Y aún no quiero defender a los gobernantes, pero aún si él decide gastarlo de cierta manera, va a pasar por la autorización del Congreso. Claro. Entonces, si el Congreso le dice, mira, yo siento que educación en este momento debiera superar a protección social, pues ellos pueden cambiar la configuración Lo van a hacer. y el gobernante, pues aunque quisiera, no va a poder meter las manos. Verónica Alarcón, bueno, en realidad para contestarle... Pero más vamos a contestarlo, sí es cierto. A tiene Mariana, razón. no pasa nada. Es decir, es que las promesas de campaña no son legalmente vinculantes. Sí tiene un costo social y electoral posterior, por supuesto que lo tiene. De entrada no. Es decir, a lo que hay que revisar es, una vez que se presenta el paquete, qué tanto de lo que se prometió está ahí. Es decir, si estamos enrutados hacia allá. Claro, ¿no? y la segunda, y que esa es muy importante, ahí es donde es importante la participación del ciudadano y creo que este programa nos permitiría darles esa visión. Ya que el Congreso autorizó en qué se va a gastar, y si tú estás al pendiente del gasto y sabes qué recurso está destinado y con qué acciones está destinado, y como ciudadano te das cuenta que no se están cumpliendo esas acciones, entonces viene la denuncia, otra vez es la denuncia ciudadana, es muy valiosa. ¿A qué? A los organismos fiscalizadores, como en este caso pueden ser los órganos de los estados o la Auditoría Superior de la Federación, el ORFIS del Estado, que ahorita está en un proceso de transición, o la Auditoría Superior de la Federación, donde con una denuncia están obligados, es su trabajo, están obligados a investigar el por qué no se cumplieron lo que ahora sí ya es una promesa formal, vamos a decirlo así. Verónica Alarcón de Jaltipan, saludos a Jaltipan, a todo el sur de Veracruz. Si van a invertir en salud, ¿por qué es tan deficiente el Seguro Social y el ISSSTE? Gracias por los saludos, Vero. ¿Por qué es tan deficiente el Seguro y el ISSSTE si van a invertir tanta lana en salud? Pregunta Vero. Híjole, otra vez es un poquito compleja la pregunta. Nosotros como contadores evaluamos dos cosas. Somos coadyuvantes para revisar que los recursos se ejecuten en lo que debe de ser. Participamos en esa fiscalización. Pero una modalidad nueva de fiscalización que se está buscando es que se empiece a reflejar cada peso gastado en un objetivo cumplido. Ese ya es el nuevo esquema de la fiscalización que se hace de recurso público. Es decir, no solamente que se gaste en lo que se dijo que se iba a gastar, sino que se estén logrando los objetivos. Entonces, hay una evolución. Pero ¿cómo está el paquete 2020, perdón que te interrumpa, en términos del ISSSTE y del seguro? Es decir, a mí me queda claro, Vero, auditorio, que es que todo tiene que ver. A ver, comemos muy mal en México. Somos el principal consumidor de refrescos, de comida chatarra, etc. Tenemos primer lugar en obesidad, en niños con obesidad, en miembros amputados por diabetes no cuidada, etc. Como no tenemos esta prevención, saturamos los servicios de salud. Es decir, la infraestructura física y humana de la salud pública se rebasa. Si tuviésemos más cuidado nosotros, iríamos menos al médico y tendríamos la posibilidad de evitar. Pero, ¿cómo lo está previendo el gobierno en el 2020? ¿Lo tienes tú? No tengo los datos exactos de ese cuestionamiento específico, pero sí hay una parte que está dirigido a campañas de comunicación. Dentro del presupuesto que se le maneja tiene que ver con la prevención. al Seguro Social, exactamente, hacen campañas de comunicación, tienen montos importantes. Aquí en todo se habla en millones de pesos, la verdad son números enormes, exacto, son números enormes. Pero la acción se divide en dos partes. Número uno es cuánto al personal que trabaja, cuánto a medicamentos y cuánto a campañas de comunicación. Y enfocando en esto que mencionas, que es la prevención, hay un monto dirigido. Ahí en tu acordeón no traes la lana que va al ISSSTE y al seguro. Por ejemplo, no traigo la del seguro, la del ISSSTE porque es un organismo más pequeño, pero son 349 mil millones de pesos. No tengo mayor detalle, hasta ahí llego. ¿A quién? Al ISSSTE. Entonces, ¿el seguro es más? El IMSS, sí, claro. El Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, son 825 mil millones de pesos. Canijo, y no alcanzan, ¿eh? Y no alcanza. Qué cosa. Okay. Creo que es una combinación de factores, solamente para concluirlo. Sí. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tratar de ir menos, pero también creo que las estructuras gubernamentales deben, las personas que entren, buscar su eficiencia. Sí, que cada peso rinda para más.
Naulinco, Liliana Ramos. Fíjate, hablábamos de mole, ya ves, ahí en Naulinco. Debería invertir más en seguridad, hacer que las policías estén más capacitadas y exigirles que estudien. ¿Cuánto destinaron a seguridad? Ese lo Bueno, ¿cuál es la tenemos. propuesta? Porque las y los diputados la pueden cambiar, ¿no? Sí, claro. A ver, este dato lo tengo por aquí. Poder Ejecutivo, lo que es materia de seguridad y protección ciudadana, destinaron 56.729 millones de pesos. Es a través de este organismo, que es las del Estado dedicado a seguridad pública, que esto se va a destinar. Sí, además coincido con Liliana, ¿no? La seguridad de este país pasa por una reconfiguración completa de las policías, ¿no? Tiene que haber no solo mayor capacitación, de entrada el filtro de selección de las mujeres y los hombres que quieren ser policías, tiene que ser completamente diferente. Claro. Tiene que haber un enorme rigor de selección, no solo en lo físico y en los estudios, como propone Liliana, en lo psicológico, ¿no? Por supuesto. Tiene que encuadrar un perfil y luego tiene que tener una capacitación bárbara. Tienen que pagarles muy bien. Además. No tienen que pagar por sus botas, por sus unión, porque entonces, pues entonces de nada sirve nada, ¿no? Sí, claro. De acuerdo con eso. Bueno, Alejandro Morales de Coahuatzintla, ¿en qué momento les pedimos rendición de cuentas al gobierno? Porque para cobrar están muy buenos. Claro, pues ahora sí, el gobierno tiene dividida su estructura. Una es la que cobra, que es el SAT, Pero por diferentes organismos. ¿Cómo los pedimos que nos rindan cuentas? La rendición de cuentas se puede hacer de dos maneras. Uno, estar pendientes de los informes que por obligación en ley de transparencia, tanto federal como estatal, cada organismo está obligado a publicar la información de cómo ejecuta los gastos y qué acciones logra en portales web y en sus edificios, en su infraestructura. Y la segunda, pues ver el informe que representa, que es lo que le llamamos la cuenta pública, porque recordemos que el gobierno está dividido en 3 niveles. Es federal, estatal y municipal. Y todos ellos participan de este pastel. Entonces, hay que identificar a quién queremos revisar, porque nos dan diferentes pero sí podemos. servicios. Es decir, yo puedo entrar a la Secretaría de Agricultura y revisar ahí en transparencia cuánto dinero les dieron y cómo lo están gastando. Así es. Puedo ver ahí qué contratos adjudicaron y a quién. Así y por es. cuánto. Puedo ver ahí el avance de obra o de desarrollo de un programa con relación a su presupuesto. Así es, así es. Y si no, podemos pedirlo por transparencia. Y de hecho eso iba yo. A veces es una obligación por ley que todos los entes debieran publicar, tanto en página web como en sus estructuras, ahí en un pizarrón, si ustedes lo quieren ver así, en un pizarrón de avisos, debieran publicar estos logros. Debe informarlos las auditorías, los ORFIs estatales o la federación. Pero en caso de que no quisieran, a través de transparencia, pide la información y te la tienen que dar. Te la tienen que dar. Juan del Ángel, ¿quién se encarga de hacer la entrega del paquete económico y qué se puede saber acerca de este 2020? Bueno, lo hemos estado desarrollando, pero ¿quién se encarga de entregar el paquete? El secretario de Hacienda y Crédito Público. El secretario de Hacienda el 8 de septiembre entregó el paquete y él es el encargado de hacer estas previsiones, por supuesto direccionado por el presidente, el Ejecutivo Federal. ¿Cómo se propone orientar el gasto público para el ejercicio fiscal y de qué magnitud es el déficit que se está proponiendo? A ver, ¿podrías repetirme la pregunta? Sí, claro. ¿Cómo se propone orientar el gasto público para el ejercicio fiscal? Ok, esa pregunta podría yo dividirla en 3 partes. De volada, ¿no? Vamos muy rápido. Tenemos varias. ¿Cómo, vamos a decir, de los 4 billones que puede disponer el Ejecutivo Federal, en otra clasificación, que es la clasificación económica, destina 2,5 millones a gasto corriente? Casi un billón de pesos a pensiones y solo 800,000, casi 800,000 millones, casi un billón a gasto de inversión. Ahí es donde digo, solo, porque ese es lo que realmente va a ser productivo al país. Exacto. Pero gasto corriente se van casi 2 billones y medio. Para quien no lo domina, el gasto corriente es los salarios, la luz, las rentas, etcétera. Y el gasto de inversión es menor al gasto corriente, es decir, hay todavía ahí
Es la una tercera diferencia. parte de inversión y eso son lo que va a detonar proyectos productivos. Por ejemplo, Eso explica por qué este país está como está. de alguna manera, al no estar mandando tanto dinero a que se genere infraestructura en el país, como por ejemplo ahorita un proyecto que ha sonado mucho, que es el Tren Maya, bueno, pues no hay derrama económica, no hay tanta derrama económica porque el dinero se va al gasto, que es a los salarios. la inversión. Y no a inversión. Ok. Por eso se puede decir que no hay crecimiento de alguna manera. Bueno, ¿y de qué magnitud es el déficit que se está El proponiendo? déficit que se está proponiendo, déjame ver, tengo por acá el dato. Déficit. Déjame ver si Bueno, lo encuentro, mientras pero sí, digo- está en aproximadamente. Mientras lo buscas, Sí. esta que no es pregunta, a ver si el staff lo conoce, se llama Oscar Soto de Naulinco. Suena, ¿no? El ingeniero Choite, dice nuestro productor. Sugiero que los impuestos recaudados sean para salud, educación y campo. Pues más o menos en eso están, ¿no? Sí. Francisco Villa de Teciutlán, los policías tendrían que hacer exámenes de confiabilidad porque existe mucha corrupción en su parte. Sí, lo que comentábamos, ¿no? De hecho, ¿sabes, Francisco? Lo hacen, pero sirve para 3 cosas. Yo creo que debe haber un rigor mucho más severo, si se me permite, para seleccionar a quienes quieran ser policías. Claro. Sí, estamos hablando prácticamente de 400 mil millones de De pesos, déficit. sí. ¿Qué quiere decir eso? Déficit Para quien no lo domina. que los egresos van a superar a los ingresos. Es decir, que el gas, lo que me voy a gastar es superior a lo que me voy a meter. Así es. Y luego, Pues lamentablemente ha sido una constante ¿Cómo tener le que haces? hacerlo. Con endeudamiento, Mario. Con endeudamiento. es decir, yo voy a ingresar 100 pesos, pero me voy a gastar 120. Me faltan 20. ¿Los pido prestados? Es correcto. Y eso es parte de lo que ha hecho que México tenga que hacer ciertas reformas estructurales, porque los organismos que prestan el dinero dicen, ok, te voy a prestar, pero hay condiciones. Sí, ¿qué me garantiza a mí que me lo vas a pagar? Así es. ¿no? Y las condiciones son, oye, debes tener mayor combate a la pobreza, oye, debes tener mayor inversión en infraestructura, oye, debes tener lucha contra el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque te conviertes en un hueco para que los delincuentes de mi país vayan al tuyo. Entonces, tienes que generar medidas. Y por eso se generaron muchos de los cambios estructurales en los últimos tiempos. No disculpo a los presidentes anteriores de algunos cambios que fueron muy duros para todos, pero tuvieron que hacerlos. Es decir, no tuvieron, pues no, sí, los obligaron. Sí, Pero pues también tú decides si te dejas hacer manita de puerco o no. Es decir, es que tampoco es así. Tú puedes, si tú tienes un país tan rico como México, mejor ponte a trabajar lo que México tiene, claro. en mejores condiciones de productividad. Porque este país, con la condonación de impuestos tan brutal que se hacía, con toda la informalidad de pago de impuesto que hay, Sí. con dejar tirar la producción de mango, de guayaba, de limón, porque no nos ayudan a que haya mejores condiciones de tecnificación, de inocuidad, que nos permitan exportar. Si Estados Unidos nos dice, tu jitomate no lo quiero, pues nos lo arrebatan en Europa, nos lo arrebatan en Asia, pero no tenemos las condiciones. Sí. Si tú no desarrollas a tu país desde dentro para generar esto que permita, no que me lo imponga, sino que yo decida quién me lo va a comprar, que se peleen por este producto, que yo pueda decir contigo porque me das mejor precio, me queda más fácil llevártelo, no sé. Claro. Es creo que más cómodo decir, pues, pues no alcanza, no, ¿qué hacemos? Pídete otro préstamo, güey. ¿Sí? Sí. Pues ahora, oye, pero quieren que hagas esto. Pues sí, pues órale ya. Que arrancar toda una transformación, una nueva revolución, no sé. Es decir, creo que se van por la fácil. Entiendo la globalidad, entiendo los organismos internacionales cómo operan, entiendo que el dinero lo mueve todo, Sí. ¿no? Pero finalmente, un país como México, tan rico en todo, debería estar imponiendo condiciones y no aceptando condiciones. Coincido con tu comentario, Mario. Creo que el cambio debiera ser hacia un México diferente. Creo que eso es necesario y solamente lo veo complicado por 2 cosas.
Y número uno es porque el cambio no puede venir del gobierno, Mario. Yo creo que esa es la principal, para mí, dificultad de lograr ese nuevo México, ese mejor México que todos queremos, que todos nos merecemos y que estoy seguro que podríamos lograr. Y es que el cambio, tal vez debamos tener un líder, pero ese líder no es necesariamente el Ejecutivo Federal. Yo creo que debe ser un liderazgo que debemos tener cada uno de nosotros, porque la política general de todos los mexicanos debiera ser no pedir prestado. Pues sí. O sea, la política general, Sí. o sea, debería ser una cultura. Sí. Entonces, si no tenemos una cultura que desde ahí parte, No pues estamos amolados. pues el de arriba, que es uno más de nosotros, digo, así tenemos que decirlo, es uno más de nosotros, el presidente no es una un persona cambio especial. cultural, ¿no? Así es un cambio cultural, pero es un cambio cultural general. Solo para comentar antes de ir contigo, Fey, ¿de qué sirve que preparen a los policías si los de arriba son los que negocian con la delincuencia? Los policías detienen, los de arriba los sacan, andan corriendo al policía y es por eso que los policías pues ya nada más agarran puro borrachito. Las opiniones en soluciones. Vamos contigo, Fey. Muchas gracias, Mario. Estamos ya llegando a la recta final de su programa Soluciones, platicando sobre el paquete fiscal 2020. Al inicio de este programa yo le comentaba que la Cámara de Diputados se declara en una sesión permanente porque lo están analizando este paquete, si se aprobará, qué nos aprobará o si harán alguna modificación. Pero en esta reunión de trabajo también están llamados el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el procurador fiscal y la jefa del Sistema de Administración Tributaria, que es el SAT. El próximo programa estaremos platicando de los despidos injustificados. Usted ha sufrido uno, sabe de alguien que lo ha padecido a lo mejor en su familia, con sus amistades, con sus vecinos. Bueno, pues quédese al pendiente porque ya estaremos platicando con el experto que estará hablando qué se puede hacer cuando es un despido injustificado. Hoy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Eso será el próximo martes. En Martes Legal quiero agradecerle siempre con mucho afecto, mucho respeto a un hombre que siempre está disponible, pero que además es un gran contador público, Gonzalo Juárez López. Gracias, Gonzalo, por tu luz, por tus conocimientos, pero sobre todo por tu disposición de estar siempre con nosotros. Con todo gusto, Mario, es un placer platicar con tu auditorio. No, al revés, muchas gracias. Y ya estás comprometido, el auditorio te está pidiendo, es que habrá más soluciones. Muchísimas Solo nos gracias. decimos hasta pronto, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, Mario, Muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Gracias a mis compañeros y compañeras todos del staff matutino de TV+. Gracias, muchachos. Nos vemos en el próximo Soluciones. Es una producción de Luis Álvarez. Buen día.